viendo. Hoy voy a ir como muy al grano por eso, ¿no? Porque veo que no, la técnica hoy no nos va a acompañar, por desgracia. Con lo cual, si queréis, lo que hacemos el próximo día, el jueves, retomamos un poco el tema de las entrevistas, a ver si consigo que funcione, porque ha sido una cosa de explorador y de todo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es esa. Antonio, también buenos días, acabas de llegar. Lo dicho, en la sesión de hoy, mi idea era tratar un poco el tema de entrevistas y específicamente las entrevistas por Skype, porque son un poco por Skype o por Zoom o por lo que sea, porque son un poco las que más vais a hacer estos días hasta que se puedan hacer presenciales, obviamente, ¿no? Por si hay alguien que no estuviera estos últimos días, que creo que no, que más o menos estabais todos, bueno, me presento de forma breve. Ya sabéis que yo recluto para empresas de forma freelance, por tanto tengo un conocimiento de lo que las empresas demandan de vosotros y por otra parte pues apoyo a profesionales que están en búsqueda de empleo a través de programas individualizados, un campus formativo, etcétera, ¿no? Entonces el objetivo de estos directos es daros unas herramientas para que en estas semanas aprovechéis para hacer cosas, ¿no? Para no estar parados y bueno, y actualizar instrumentos de búsqueda, crear mensajes de venta, etcétera. Entonces, la parte de la entrevista es algo fundamental dentro de vuestra estrategia de búsqueda de empleo, pero tenéis que tener en cuenta que para llegar a la entrevista ha habido un filtro previo. Tú no vas directamente a entrevista, ¿no? Sino que antes has presentado un currículum, que es de lo que hablamos, por ejemplo, la semana pasada, ¿no? Con ese currículum que contenía tu mensaje de valor, que estaba rediseñado y adaptado, súper adaptado a la oferta, pasas el filtro y pasas una entrevista, en principio más inicial, y según avanza el proceso, más específica o más concreta, ¿no? O más con diferentes departamentos hasta llegar un poco a la dirección o lo que corresponda, ¿no? Entonces, entrevistas hay de diferentes tipos. Las hay grupales también, por ejemplo, que seguramente las habéis sufrido, entre comillas algunos. Las hay por teléfono, las hay por Skype, las hay presenciales, con un entrevistador, con varios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que yo quiero ver aquí con vosotros, sobre todo, es cuál es el fondo de una entrevista, ¿no? Digamos. Entonces, si os pregunto, ¿habéis hecho estos días o alguna vez en vuestra vida una entrevista por Skype o por teléfono o por teléfono o solamente presenciales? Digo esto, por ejemplo, por teléfono, fuera a traición o fuera de forma planificada, ambas. Vale, de todas, me imagino que grupales también habéis hecho, seguramente. Por teléfono, por Zoom en unos días. A ver si te sirve un poco lo que voy a comentar ahora. Grupales no. Una por Skype la primera vez. ¿Vale? Cada vez es más común hacerlo así, simplemente porque te ahorras el coste de que venga el candidato, de planificar tu agenda, etcétera. Todo es como mucho más sencillo y sobre todo para entrevistas iniciales en las que lo que quieres es ver al candidato, saber lo básico, si tiene experiencia, si no, si maneja, si no, si está disponible, etcétera, con un Skype o teléfono te vale, ¿no? Vale. Presencial, por ejemplo, por teléfono, grupales, pero presencial. Vale. Veo que hay un poco de todo. Entonces, respecto a los grupales, hago una breve referencia para que os quede claro algo muy importante, que es que si te llaman a una entrevista grupal con más candidatos, no tiene por qué ser necesariamente para ver que tú eres un líder o que eres el que maneja el grupo y el que habla y el que controla. Depende del puesto de trabajo. Entonces hay candidatos que caen en la trampa y se comportan siempre como queriendo dominar al grupo. Puede que busquen lo contrario. Para saber eso simplemente hay que fijarse en las funciones o en cómo sería el candidato que ocupa el puesto de trabajo. Igual están buscando ver que precisamente acatas órdenes en vez de darlas, por ejemplo, ¿no? Esto ahí lo dejo sobre el tema de la entrevista grupal. Sobre las individuales, sobre las de Skype y teléfono por la que os preguntaba, ¿son iguales con una entrevista presencial? Es decir, ¿hay alguna diferencia? ¿Pensáis? ¿O es exactamente lo mismo con otro medio? Y ya está, y punto pelota. No pasa nada, Maite. ¿Son iguales? ¿Hay alguna diferencia de algún tipo que veáis entre unas y las otras?
Son iguales, iguales en todo. Quitando obviamente el medio, ¿no? Sí, grupales dinámicas de grupo, efectivamente. Diferencias entre ellas de la comunicación no verbal son iguales en cuanto a las preguntas. Por teléfono te pillan a traición, a veces sí, y a veces es una llamada planificada, ¿no? Skype concertada y presencial iguales, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué más escribís por ahí? Ser. Son iguales, en mi casa la que hice por Skype fue porque el lugar donde hacían la entrevista, la diferencia y mi lugar de residencia, ese es un caso, por ejemplo, que no se tenga que desplazar el candidato, porque para una entrevista inicial es tontería que te hagas 100 kilómetros cuando igual en la primera entrevista determináis que no estáis en la misma línea, por ejemplo, ¿no? Sandra y Manuel están escribiendo. A ver, para mí hay como dos diferencias fundamentales. Por teléfono te pillan desprevenido. Sí. Por esto es importante que tú tengas muy claro cuál es tu mensaje de venta y tengas controlada tu búsqueda, porque si yo te llamo para una oferta y tú no sabes ni lo que es, estás quedando fatal, ¿no? Y si además de eso te pillo de tal forma que no sabes un poco venderte porque no te has parado lo que hablamos la semana pasada, ¿no? A ver tus competencias, que te diferencia tal, y no eres capaz de decirlo, pues ya está, la lía entera, ¿no? Igual es para presencia se controla mejor la comunicación no verbal. Vale. Mientras escribe Belén, ¿qué diferencias podemos ver entre una y la otra? Habitualmente por Skype o por teléfono suelen ser iniciales, no siempre, porque a veces quieren que hables con alguien de dirección más adelante y el de dirección está en Japón y lo hacen así, por ejemplo, ¿no? Pero habitualmente es como un filtro después del currículum. Por otra parte, habláis del tema del lenguaje no verbal. Si ahora mismo me veis a mí, me estáis viendo, bueno, yo tampoco estoy demasiado bien colocada hoy, pero me veríais, por ejemplo, hasta los hombros, es decir, a mí la cabeza, el gesto de la cara, las manos, los hombros. No me veis lo que hago con las piernas ni con la espalda y tal. Aunque os puedo asegurar que se nota si no estáis bien colocados, ¿no? En una silla. Con lo cual el lenguaje verbal en el fondo tampoco es tan distinto, ¿no? También hay que controlarlo porque no te veo, pero intuyo que estás repanchingado o lo que sea, ¿no? Por ejemplo. Y no hay algo importante que es la parte técnica, por supuesto, que uno anteriormente compruebe que le va bien el sonido, que haga una prueba, la luz, todo esto, y luego que el fondo, lo que veis aquí detrás, lo ponéis vosotros. El escenario de la entrevista, en este caso, lo ponéis vosotros, con lo cual, preferentemente, pues una pared lisa que no distraiga la atención, etcétera, etcétera. Belén pregunta si en España se llama por teléfono sin cuadrar antes cita. Alguna vez sí. A ver, no digo que te vaya a llamar para que hables una hora conmigo, ¿eh? Si te llamo así a traición, suele ser para preguntarte un poco lo básico de la oferta, ver cómo la ves y cuadrar algún dato y quedar para otra entrevista, habitualmente. Ya depende de cada entrevistador, porque hay entrevistas que son a traición y a mala leche, como sabéis, incluso las presenciales para ponerte nervioso, etcétera, etcétera. Pero bueno, respecto a este tipo de entrevistas, lo he dicho, la diferencia es que suelen ser iniciales, que el escenario lo pones tú y el lenguaje no verbal distinto, pero no tanto, ¿vale? Ok, hasta aquí. ¿Todo entendido? Hasta aquí. Ok, vale. Cuidado entonces estos días con la parte técnica y el escenario, porque yo he hecho entrevistas que el candidato estaba en el sofá, lo que decía el otro día, con el gato pasando por el medio. Y eso no cuesta nada controlarlo, cierra la puerta o algo, ¿no? Por ejemplo. Cierra la puerta, mira que no te hable nadie por la tal, bueno, esas cosas. Vale, entonces respecto a lo que es la forma de contestar las preguntas que te van a hacer, que va a dar igual las preguntas que te hagan por Skype que presencial, que por teléfono, porque inicialmente más o menos son las mismas y todas van a tener el objetivo de ver si tú realmente tienes el perfil que buscan, o más bien, dicho de otra forma, si tú realmente sabes hacer lo que necesitan ellos que hagas y también parte importante si te ajustas o tu forma de ser, tu personalidad, etcétera, se ajusta al tema de la cultura empresarial, ¿vale? Importante que haya como un enamoramiento entre las dos partes, ¿no?
Hay candidatos perfectos que llegan allí y a la empresa no le acaba de cuadrar por la forma de ser, simplemente, ¿no? Eso también pasa. Entonces, para preparar entrevistas, sea del tipo que sea, yo suelo hablaros de la fase previa, o sea, del antes de la entrevista, del durante y del después. Vale, entonces voy por partes. Antes de la entrevista, entiendo que los 12 que estáis aquí ahora mismo preparáis la entrevista. Entiendo. Miréis información de la empresa. Reviséis un poco vuestro currículum. Siempre. Ahora veremos cómo. Reviséis vuestro currículum, intentáis un poco preparar el tipo de preguntas que os van a hacer, miréis dónde está el sitio para no llegar tarde, tal y cual. Vale, entonces os pregunto, para conocer información de la empresa, para saber a qué se dedique, para cuando te pregunten qué sabes de nosotros, ¿qué medio utilizáis? ¿Dónde buscáis información de la empresa? Si es que la buscáis, por otra parte. Su página web, ¿vale? Página web, internet, entiendo que la página web o el Google, lo que te salga, la web, página de la empresa. La mayoría vais a decir lo mismo, ¿eh? Yo lo sé. Web y LinkedIn, Maite. Ángeles por LinkedIn, web y LinkedIn. Vale, ahí os he visto mejor. Revistas económicas, bien, especializadas, redes sociales, internet, LinkedIn de la empresa. Vale, entonces a esto voy. Si uno mira solamente la web, va a hacer lo que le hace la mayoría de candidatos. Si os vais al perfil en LinkedIn de la empresa, caso de tenerlo, que la mayoría tienen, tenéis información no solamente de la empresa en sí, de lo que podríais encontrar en la web, sino también las publicaciones que ha hecho os van a dar idea de una parte de la cultura empresarial, de proyectos en los que estén, etcétera. Desde ahí tenéis acceso incluso a ofertas de empleo que hayan publicado, a empleados que trabajan en la empresa. Podéis ver su perfil y ver qué han publicado, porque esa información también os puede ser valiosa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, yo complementaría la información de la web, que está muy bien, con su perfil en LinkedIn, que para eso estamos conectados en LinkedIn, ¿no? Para sacar información de ahí también. Tenéis varios tipos de información y la podéis utilizar a vuestro favor, ¿no? Con esa información que uno ya tiene de la web, de LinkedIn, de Google, de revistas, como decís por ahí, y por otra parte con vuestro mensaje de venta o el elevator, que ya sabéis cómo hacer desde la semana pasada, que yo os lo comenté, esa sesión está grabada por ahí. La cuestión es ajustar un poco las dos cosas. Es decir, yo voy a la entrevista o me hacen la entrevista, si es desde casa, para darme la oportunidad de yo explicar mi trayectoria y venderme, pero tengo que venderme igual que hacía con el currículum, adaptando mi mensaje de venta o valor, mi elevator, a la información que yo tengo de empresa y de oferta. ¿Vale? Esto todo el mundo lo entiende, digamos, ¿no? Es importante que antes de conectarla con la empresa les siga en redes. Hombre, si tú les sigues en redes o te metes en sus perfiles, tienes más información. Es decir, yo estoy hablando de LinkedIn, pero igual esa oferta tiene un perfil en Instagram súper potente, ¿no? Más imagen, posiblemente, pero bueno, igual tienen vídeos colgados, por ejemplo. Facebook, X, ¿no? Un canal de YouTube, por ejemplo, ¿no? Os digo LinkedIn porque al final es la más que más conocéis, la que más estáis habituados, pero podrían ser en otras. Total, de que lo que tú buscas es que te complemente la información, ¿no? Vale, entonces lo que decía, todo el mundo tiene claro que yo lo que hago es casar dos cosas, sea el tipo de entrevista que sea. Caso la información de la empresa y de la oferta importante con el mensaje de venta que yo ya llevaba de casa. El nombre de la empresa no te lo dicen hasta que el proceso de selección está avanzado. Te lo preguntan igual, pero es imposible que sepas nada. A veces hay una consultora por el medio. Lo único que puedes hacer aquí, en todo caso, es agarrarlo a la información que tienes de la oferta y adaptar el mensaje tuyo a la información de la oferta. No tanto de la empresa, porque igual te dicen importante empresa del sector alimentario con presencia a nivel nacional, os suena, ¿no?
y con eso poca cosa vas a saber, ¿no? Que es verdad. Pero tienes información de la oferta, por ejemplo. Entonces tienes que adaptar el mensaje de venta a lo que sepas de la oferta. ¿Qué te da más? Es que eso es un copia y pega prácticamente, ¿eh? La mitad de las ofertas lo ponen. Bueno, vale, entonces esto. Mensaje de venta, ¿os acordáis que era que yo me presento, digo mi especialidad, mis competencias, lo que me diferencia, mi objetivo, tal y cual? Y lo que va a pasar en la entrevista es que quizá te digan, háblame de ti directamente, con lo cual sueltas tu elevator que ya conocéis, o puede ser que durante la entrevista haya preguntas, que las va a haber, en las que tú tengas que utilizar partes, digamos, de ese elevator o mensaje que tenéis creado, partes separadas, ¿no? Te pueden estar preguntando que digas un poco tu especialidad, que digas en qué diferencias, que digas cuáles son tus competencias, tus virtudes o tus defectos, que digas si tu objetivo actual corresponde con ese puesto, etcétera, etcétera. Por tanto, son partes separadas que ya conocéis del trabajo del elevator, ¿vale? El tema del elevator todo el mundo lo tenía claro. Yo creo que la mayoría vinisteis a la sesión del elevator seguramente, del mensaje de valor. No sé si lo habéis trabajado en estos días, os ha dado tiempo. Espero que sí. Eso es como la base de todo lo demás para mí. Para la entrevista, para el currículum, para LinkedIn, para lo que sea, da igual. Estarás escribiendo. La cuestión mientras Esther escribe es que sea el tipo de entrevista que sea, yo voy a tener una línea de trabajo, sí, en el canal de YouTube, a donde voy a subir esta también. Esa era la sesión número 1. En cualquier publicación de LinkedIn donde yo estoy anunciando las sesiones de directo, aparece el link al canal de YouTube, así que no te preocupes. Entonces eso, lo que os quiero decir es que sea como sea la entrevista, del tipo que sea, del formato que sea, quien te entreviste, que te quieran pinchar o que sea mucho más tranquilo, digamos, tú lo que tienes que hacer es mantener una línea de mensaje, tanto verbal como no verbal, que lo mencionabais antes, que al final es tu mensaje de evento valor. Eso es lo que tú llevas instalado en la cabeza, adaptado a lo que sabes de oferta y o empresa, lo que sepas, que es verdad que a veces no lo sabes todo, y ese mensaje es el que tú utilizas para responder a las diferentes preguntas que te van haciendo, ¿no? Respecto al lenguaje no verbal, todo el mundo creo que se lo imagina ya como es, pero obviamente postura recta, mirada al entrevistador, gestos no excesivos, saber saludar, etcétera, etcétera. Pues es una cuestión casi obvia, ¿no? Y respecto al mensaje, formato elevator un poco más desarrollado para poder contestar las diferentes preguntas, ¿no? ¿Hay alguna pregunta de entrevistas que no sepáis cómo contestar? Esto también es como bastante típico, que digáis, aquí me pillan siempre porque es que no sé cómo entrevistar, o sea, cómo contestar, perdón. Honorio, Ángeles y Belén están escribiendo. En el blog mío tenéis alguna historia de estas, de cómo contestar las preguntas. El salario, bastante típico también, tener esa duda. ¿Cómo se contesta lo del salario? Aquí la pregunta sería si tú sabes el salario o no, lo primero, ¿no? Lo ideal sería que tú supieras el nivel salarial para decir, bueno, pues mi nivel salarial actual corresponde con el que he visto para esta oferta, que es de 30 a 35.000 euros, por ejemplo. Si no lo sabes, estaría bien, para no meterse en un berenjenal, opción número 1, que digas que quieres un poco cobrar lo que cobra una persona que ocupa tu puesto en esa empresa. Y opción número 2, para ser más concretos, por si te pinchan para que lo digas, utilizar siempre un rango o un intervalo y no una sola cifra, para no quedarte ni por encima ni por debajo. Cambios profesionales, en mi caso, varias compañías. El porqué de esos cambios. Vale, otra cosa típica. O incluso eso, ¿por qué saliste de la empresa X? Vale. En todo caso, la actitud de un candidato durante cualquier momento de la entrevista tiene que ser directa, muy segura de que tú quieres ese puesto de trabajo, muy concreto y conciso a la hora de contestar, sabiendo poner el punto al final de cada frase, no liándote a contar tu película porque ahí la vas a liar entera.
vas a decir cosas que no tenías previstas, ¿no? Entonces, con esto que estáis preguntando de los cambios, etcétera, pasa un poco lo mismo. Es decir, ¿por qué cambiaste? Se entiende que cambiaste porque querías continuar tu carrera profesional en el ámbito X, no te daba miedo el cambio, querías adaptarte y de hecho tienes alta capacidad de adaptación, ¿no? No saliste por nada malo, se entiende, ¿no? Es decir, siempre tienes que dar la visión positiva tuya de una persona que quiere avanzar en su carrera, seguir trabajando en ese tema, seguir en esa línea de trabajo y seguir incluso ocupando posiciones de responsabilidad, ¿no? Iría un poco por ahí. ¿Dónde te ves en 5 o 10 años? Depende de la oferta. Si la oferta es temporal, no te ves en la misma empresa, ¿no? Si el contrato es definido, podrías decir que te ves trabajando en esa empresa, ocupando una posición de responsabilidad en ese ámbito, en ese sector. Lo del sector lo tiene muy en cuenta, ¿no? Que si es un puesto de comercial del sector alimentación, que tú quieras ir en el sector alimentación y que vengas del sector alimentación, ¿no? Eso también suele ser una problemática común. ¿Dónde te ves? Pues me veo trabajando dentro del sector comercial, en concreto también en alimentación, y continuar mi desarrollo profesional quizá con una posición de responsabilidad. Un PowerPoint con todas las preguntas que me hacían. Siempre había que me hacían nuevas preguntas y para que la entrevista me preparara todas las preguntas. Esto también pasa, es decir, hay unas preguntas de base que son como estas que estamos diciendo y luego en alguna te van a pillar porque cada uno pregunta luego lo que tiene costumbre de preguntar o lo que le viene en el momento a veces, ¿no? La línea siempre es esa, la línea es utilizar el mensaje tuyo de venta de forma compartimentada, ¿no? Hablar siempre de vosotros desde las competencias y lo que sabéis hacer, ¿no? Un poco como proyectando a futuro. No siempre centrándome en la empresa X y de no sé qué, etcétera, ¿no? El logro también es importante. ¿Qué habéis logrado? Números, por ejemplo, ¿no? También es interesante. Sobre el tema del rango salarial, he dicho alguna vez un rango salarial y me han preguntado, no, dime la cantidad por la que por un euro menos no irías. Eso es de ser un poco sádico, ¿eh? Con perdón. Sobre todo no sabiendo cuando la oferta no te pone la cifra, eso es para pillarte directamente, ¿no? A veces te están obligando, lo dices, pero es muy probable que metas la pata también, de alguna forma, ¿no? Pero bueno, explicar por qué tantos cambios, en tu caso 6, Honorio, pues sería un poco eso, siempre de una forma positiva, explicarlos. Lucía, también por qué acabaste en tu empresa. La realidad era porque no me pagaban, y dije que tenían problemas económicos rezando porque no quisieran profundizar más. Claro. Bueno, puedes decir, vale, ahora va a ser muy común, es decir, yo me fui de la empresa por problemas económicos, por toda la situación, y también soy una persona con facilidad de adaptación, con lo cual enseguida me puse a buscar otro proyecto dentro de este mismo sector, que es el que a mí me interesa, y en el que poder seguir trabajando y desarrollándome y aportando a la empresa, que es lo que yo quiero, ¿no? Hay preguntas muy random. Por ejemplo, me preguntaron cuántas pelotas de tenis caben en un autobús. Otra que yo suelo hacer siempre cuando hago roleplay de entrevistas es cuál es tu marca favorita y por qué. Es una pregunta que te van a ver que se va a valorar con todo. No por no acertar lo de las pelotas de tenis no vas a obtener el puesto, ¿no? O sea, te vas a hacer una valoración como total. Y esto de la marca también sirve para valorar un poco si tú estás centrado en la actividad. Si te pregunto qué marca es tu favorita para trabajar en el sector textil y me dices que tu marca es, yo qué sé, Lenovo, que la tengo aquí delante, dices, vale, pues usted está pensando más en ordenadores que en máquinas de producción de telas de no sé cuánto, ¿no? Bueno, esa es un poco la historia. Luego cada entrevistador, como sabéis, tiene su propia pelota mental y hay gente con la que vas a tener una conversación como si fuera una cafetería, que es lo que sería lo ideal, y va a salir todo como muy natural, y hay gente que es mucho más seca para hacerte la entrevista, te va a intentar pinchar, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, para mí la posición ideal es la primera porque si tú eres natural con el candidato, le sacas incluso más información que si eres un seco, ¿no? Esto
también es como evidente, pero es que pasa cada día, ¿no? Hay un sector ahí que, bueno, que entrevista de esa forma y yo para mí le está perdiendo información. Pero bueno, esto también ahí lo dejo. Respecto a lo que es la preparación de la entrevista, el antes lo dicho, preparando con LinkedIn, redes sociales, etcétera, no solamente con web, y preparar muy bien el mensaje en sí, ¿no? Muy importante ese mensaje, que lo tengáis claro. Respecto durante la entrevista, entraremos también en la parte del lenguaje no verbal, en cómo entras y cómo sales de la entrevista, por ejemplo. Y aquí podemos también diferenciar como bloques, ¿no? Hay un bloque inicial en el que os saludáis y hay alguna pregunta de estas de hay que ver qué calor hace hoy o lo que sea, que no sirven para nada. El bloque principal de preguntas, que serían estas que estamos comentando, y luego al final, mientras Lucía escribe, hay una parte al final en la que te van a decir, o deberían de decirte, vale, pues llegados a este punto, ¿tienes tú alguna pregunta que hacernos? Vale, en ese punto, ¿qué tipo de preguntas hacéis? Si las hacéis, que lo ideal sería que sí, obviamente, ¿no? Lucía, Honor y Belén. Tipo de preguntas que hacéis al final, que también es interesante. Condiciones, tipo de contrato, proyecto, algún detalle concreto. Vale. Claro, lo ideal sería demostrar del todo tu interés en ese puesto de trabajo, si llegado el momento te interesa, obviamente. Yo preguntaría, pues esto, funciones que se van a hacer, niveles de responsabilidad, con quién se trabaja, cómo es el equipo, cosas de estas. Más sobre el proyecto, vale, efectivamente, más que sobre el tema de pues vacaciones, si hay comedor o si no sé qué, ¿no? Cosas de este tipo. Que vean tu interés real en hacer ese trabajo de esa forma, ¿vale? Yo aquí en las preguntas finales también diferenciaría un poco en función del tipo de entrevista, porque si la entrevista es por Skype o por teléfono y es inicial, también es momento, si nos lo han dicho, de preguntar un poco cómo sigue el proceso. Si después va a venir una entrevista presencial, que sería lo normal, para que, bueno, pues para que podáis ir preparando cosas o, bueno, o cómo sigue el proceso, ¿no? Cuando es presencial, normalmente tú ya sabes que después vendrá otra cosa presencial o una dinámica o algo así, ¿no? Pero bueno, sobre los logros. Cuando me preguntaron cuál era mi mayor logro, dije que me sentía muy orgullosa de las publicaciones. Demostraba que de la nada obtuve grandes logros, aunque no es directamente alimentación. Vale. Claro, cuando yo digo logros, sobre todo me refiero a cosas cuantificables. Es decir, por ejemplo, gestioné y formé en habilidades comerciales a 10 equipos de 20 comerciales del área no sé cuánto. Gracias a la estrategia de marketing de no sé qué que puse en marcha, se incrementó el porcentaje de ventas del producto patatín en un 30% en 2019. Vale, ¿me entendéis el tipo de logro que digo, no? Conseguí cuentas para la empresa, cuentas nuevas, para gestionar por valor de 2 millones de euros. Es lo que les mola. De hecho, en las ofertas de empleo, si os fijáis cada vez más, o por ejemplo a mí me lo piden directamente, vale, queremos candidato con tales características, pero ojo, que haya gestionado cuentas por encima de tantos millones de euros, equipos por encima de tantas personas, convenios colectivos a partir de 10, etcétera. Numeritos, en la medida de lo posible, ¿no? Eso, si dices algo demasiado general, pensad que todo el mundo va a decir algo demasiado general. Es como el tema del mensaje, ¿no? Si yo hago un mensaje súper general y no digo lo que realmente sé hacer, estoy igual que estaba al principio antes de estos directos, ¿no? Con lo cual siempre súper concreto, ¿vale? Esto entendido, lo de los logros, que también es súper importante, pues nos lo preguntan, es ser capaz cada uno de cuantificar lo que ha hecho, ¿eh? Pero yo sé que en algún caso es difícil tener el número, ¿vale? Ese es el durante de la entrevista, acordaos siempre también lenguaje no verbal y que cuando es por Skype te estoy viendo hasta aquí, pero no os olvidéis de que yo me doy cuenta cómo estáis sentados, aunque no lo vea. Se nota, ojo.
Y lo del tema del escenario, importante también. Vale. Luego, pasa la entrevista, te vas a tu casa. Vale, ¿qué hacéis después de la entrevista? ¿Alguien hace algo después de la entrevista? Algo de cualquier tipo, de contactar, de escribir, de revisar. ¿O no hacéis nada de nada y esperáis? Simplemente esperáis. Y Lucía están escribiendo. Enviar un mensaje agradeciendo la entrevista. Un email. Belén. Un email porque tienes el contacto del entrevistador. Espero. Y si pasan unos días, contacto por él. Vale. Una vez llamé al entrevistador y le sentó fatal. Yo sé de alguno que se plantó allí directamente y luego me dijeron a mí, oye, ¿ese candidato qué? Oye, es que yo no le dije que fuera, obviamente, ¿no? Si no sabes nada de ellos, les escribo una semana después. Agradece el tiempo dedicado. Vale, entonces, estrategia aquí. Hay una cosa que podéis hacer antes de la entrevista o después, al salir, si sabéis el nombre del entrevistador, que sería el contacto por LinkedIn, acordar la estrategia de contactar con un mensaje, solicitud de contacto, para decir que eres la persona que ha ido a la entrevista o que va a la entrevista mañana, te presentas brevemente y listo, ¿no? Ese mensaje te puede servir bien para hacer un seguimiento, es decir, me voy para mi casa, hago el contacto si no lo he hecho antes, esperemos que me acepte la solicitud, vamos a ver, y en mi agenda de búsqueda de empleo, que este tema no lo he metido en los directos, pero esto también es interesante, uno se apunta, bueno, método de presión, pero a ti te conviene también que estar visible, ¿no? De alguna forma. Si te contacto por LinkedIn, la reacción del otro debería de ser te acepte o no, visitar tu perfil, con lo cual tiene más información de ti también de alguna forma, ¿no? Esto lo dejo también para pensar. La cuestión es, cuando yo hago una entrevista, puedo hacer dos cosas. Una es ese contacto con el entrevistador, un poco para tenerlo en tu red, para poder hacer el seguimiento, sobre todo. Y otra es, obviamente, que uno se apunta en su agenda de búsqueda de empleo que la fecha tal fue la entrevista cual y poner unas observaciones. El objetivo de apuntar la fecha es tener un control de lo que ha sido para poder volver dentro de 3 semanas, por ejemplo, y decir, bueno, no he sabido nada. Vale, pues voy a hacer el seguimiento otra vez y voy a ver qué me cuentan, ¿no? Cómo está el proceso, etcétera. Puedes utilizar LinkedIn, puedes utilizar el email. Para mí iniciar un contacto por LinkedIn es más efectivo que iniciarlo por email muchas veces, ¿eh? También depende de la persona, pero a mí particularmente me da mejor resultado, ¿no? Sobre todo con los candidatos. Pero bueno, quiero decir que añado al simple hecho de esperar en mi casa y luego intentar ponerme en contacto, añado el de forma proactiva establecer ese contacto con esa persona, si ese es su nombre, y por otra parte apuntar lo que he hecho, como debería de apuntar todo lo que hago para poder hacer ese seguimiento, ¿vale? ¿Todo claro? ¿Alguna duda con esto? ¿O no lo está escribiendo? ¿O no le ok? ¿El resto más o menos lo entendéis? ¿A qué me refiero con esto? Ok, supongo que sí. No tiene más complicación, ¿eh? Simplemente es una estrategia como un poco más activa. No se trata ni mucho menos de coger al entrevistador y todos los días enviarle mensajes, llamar, no sé qué, no sé cuánto, ¿eh? No. Se trata de tener una estrategia pautada en el tiempo, planificada, por la que tú te haces un poco más visible que si realmente hubiera sido la entrevista te quedas esperando y hasta luego, ¿no? Vale. Entonces, antes de la entrevista, durante la entrevista, después de la entrevista, seguimiento y contacto, ¿no? Respecto a la entrevista por Skype, Zoom, teléfono, lo que sea, lo dicho, es la misma dinámica al final porque es el mismo tipo de entrevista, aunque puede ser un poco más inicial, con esas diferencias que hemos visto de poner el escenario, el lenguaje no verbal, controlar la parte técnica muy importante, y luego que quizá al final estar un poco más pendiente de cómo sigue el proceso, ¿no? Por lo demás también vas a hacer el seguimiento, vas a hacer el contacto con la persona antes o después, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, el tema de entrevistas por Skype, lo dicho,
me interesa mucho que lo tengáis muy presente, porque es que estas semanas no va a haber otra cosa realmente, ¿no? Si yo quiero avanzar con un proceso, como vosotros mismos entendéis, no hay otra forma de avanzar que no sea una entrevista por videollamada o por teléfono, es que no es más tu día, ¿no? Realmente. Pero bueno, esperemos que, bueno, con que sea así podemos avanzar con los procesos, ¿no? Digamos. Vale, ¿qué dudas tenéis de entrevistas? Del mensaje que va con la entrevista, del tipo de preguntas, de la entrevista por Skype o por teléfono específicamente. No sé, contadme dudas que tenéis. ¿Tenéis ninguna duda que lo escribís? Claro. Lucía está escribiendo. A ver qué nos cuenta. Mientras recordando que la sesión del jueves, ¿no? 23, te vamos a dedicar al mercado oculto, que sé que es un tema que os llama la atención. Voy a ser muy esquemática con esto del mercado oculto porque realmente la gracia del mercado oculto es revisar específicamente la estrategia, la forma de hacer el contacto, que es lo que os estaba comentando ahora, para hacer el seguimiento, ¿no? No es tan importante la existencia en sí del mercado oculto como la forma de acceder a él a través de contactos, ¿no? Estas entrevistas suelen ser definitivas, pueden ser definitivas o no. A ver, normalmente los filtros son sucesivos de alguna forma, es decir, si te llamo por teléfono y ya no me convences, ya no va a haber un Skype, una entrevista presencial. Si te hago el Skype y no me convences, no va a haber una entrevista presencial. Si en la primera entrevista presencial no me convences, no voy a seguir a otra, por ejemplo, ¿no? Habitualmente es así y luego va a depender del proceso porque cada proceso es un mundo. Muchas veces te quiero hacer el Skype y verte. El Skype y el teléfono. Depende del proceso. O sea, no hay una respuesta 100%, ¿no? ¿Por qué te preguntas si tienes pareja? Cuando aplicas para otra comunidad ya sabes que te va a tener que mudar. Mientras dices que estás en tal, más que decir que estás soltera, tienes que encontrar la forma, la frase para decir que eso no tiene nada que ver con la oferta de empleo, porque no tiene nada que ver, de forma que no seas cortante. Es decir, estás soltera, te vas a casar, quieres tener hijos tal, te apetece mandarla a la mierda, si entre tú y yo, Lucía, creo que me entiendes, ¿no? Porque ¿qué te importa todo eso y qué tiene que ver con el puesto de trabajo? Pero tú tienes que encontrar la forma de decírselo lo mismo, de forma que puedas seguir la conversación por otros derroteros que es lo que a ti te interesa, ¿no? Bueno, pues te agradezco la pregunta, pero bueno, me gustaría centrarnos de nuevo en lo que es la parte de mis competencias y mis logros. Pum. Que siga preguntando si quiere, pero yo seguiría mi mensaje. Y lo del tema de otra comunidad, a ver, pasa mucho también el tema de que te dicen, uy, pero si tú vives en Madrid y la oferta es para Mallorca. Sí, también. También es por el tema de la movilidad. La cuestión es que a veces incluso te hagan a descartar del proceso al inicio porque ven otra zona y ya dicen, uy, pero si este no va a poder venir. Ya, pero es que tampoco has preguntado al candidato, porque igual tiene familia en ese sitio, por ejemplo, ¿no? Vuelvo a lo mismo. El tema de recursos humanos es así. Yo, por ejemplo, no soy tan tajante. Sé que la gente se mueve o se quiere mover o lo que sea. No se me ocurre quitarte de en medio porque no vivas en el sitio, es que me parece una tontería, ¿no? Pero bueno, que si te preguntan, obviamente muestras tu total disponibilidad, dices que tienes allí familia, que siempre te has estado moviendo o lo que sea, ¿no? Pero demostrar totalmente que no tienes ningún tipo de inconveniente en plantarte en Albacete, lo que sea. Vale, Ben y Esther están escribiendo. Directamente descartas si no eres del lugar, sí, eso es lo que estaba comentando. Cosa que no se entiende, porque, por ejemplo, cuando tú eres un reclutador freelance como yo, eso no te conviene tampoco. Estás perdiendo un candidato. Quizá a la empresa le gusta el candidato. Y quizá la empresa no lo descartaría por eso.
Entonces, siendo un perfil bueno, ¿por qué lo descartas por eso? Si igual está encantado de mudarse. Es que la vida de cada uno, no sé cómo deciros, ¿no? Vale, entonces problema de moverte. La cuestión es incluir eso de forma que el otro lo entienda también, ¿no? Como una ventaja, digamos. Vale, más preguntas. ¿Tenéis antes de cerrar? Una preguntilla más sobre entrevistas. Si no sabéis que me mandáis un mensaje, que muchas veces me lo mandáis después de las sesiones, y obviamente me preguntáis lo que necesitéis. Belén está escribiendo. Belén y Maite, ir pensando a los demás lo que las preguntas, las dudas que tenéis. Mientras lo dicho, voy recordando eso, que nos vemos el jueves a las 12:30. Mercado oculto, repaso el tema de networking. Me preocupa porque es lo que peor se hace bajo mi punto de vista. Y luego al final os comentaré alguna cosilla, algún proyectillo que tengo por ahí pensado, también un poco en esta línea de directos, que creo que os puede interesar también. Belén, cuando comentas que podemos decir rango de salario, por ejemplo, el rango suele ser de 20 a 25, de 25 a 30, de 22 a 27. Normalmente los rangos se suelen poner así. Maite está escribiendo, he dejado de escribir. Ahora. Sí, pero es incómodo que te digan, como me pasó a mí con una empresa de arroces, que no me iba a interesar desplazarme tan lejos todos los días. Claro, pero es que eso es lo que pasa habitualmente. ¿Quién eres tú para hablar de mi propia incomodidad, no? Pues a ti qué te importa si yo me tengo que coger el coche 200 kilómetros al día. Si la que se lo tiene que coger soy yo, ¿no? Y tampoco te estoy pidiendo nada. Entonces, por eso no se entiende esa postura, ¿no? A veces puede ser simplemente para ver un poco por dónde sale, simplemente, ¿no? O sea, si no encuentras otro candidato, tu candidato ideal está a 200 kilómetros, pues ya os apañaréis, no sé cómo decirte, ¿no? La cuestión es que tú encuentres la forma de que el otro no lo vea como un inconveniente, sino de dejarle ultra claro que tú te mueves, o sea, que para ti no es ningún inconveniente, al revés, que tú lo que quieres es trabajar en ese sitio porque tienes las competencias que están requiriendo y que te vas a ir a ese sitio sin ningún problema. Y punto pelota, sin más. Vale, Lucía. Lucía que nos cuenta. Lucía y Maite. Lucía, Belén y Maite. Nada, gracias a ti, Maite. Los demás todo claramente con una cosa rarísima. En una, trabajar al lado de casa, marca y modelo de coche. Pero no sería por pincharte, por ver de dónde sales. O sea, es como cuando te dejan solo, ¿no? Te dejan solo en la sala donde están haciendo la entrevista, se van y tú te quedas ahí media hora, ¿no? Y es un poco como para ver tu reacción, de alguna forma. Pero bueno, qué cosas de esas y cosas más raras, ¿eh? Yo no sé si lo acabo de entender, pero bueno, es un poco también por ver la reacción, sobre todo en puestos como más, a ver, como más especializados quizá, necesitas un perfil muy concreto, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para un, yo qué sé, para un reponedor del Carrefour le hagan eso, es que me parece una estupidez, ¿no? Una prueba técnica de si sabes reponer o no y punto pelota. Y digo yo, vamos. Pero bueno, cosas de estas os las puedo contar la que queráis. De hecho. Pero bueno, vale, Belén. Con Belén cerramos, si os parece, cuando acabe ya de preguntar. A ver quién nos está contando. Lo dicho, el tema de entrevistas. De hecho, en el blog mío hay como 3 artículos que tratan de diferentes cosas de entrevistas. Hay un artículo que es específico sobre el tema de Skype, por si lo queréis mirar. Y si no, cualquier duda me la vais enviando estos días. Y ya sabéis que sin problema os contesto por LinkedIn o por donde queráis. Vale, Lucía y Belén. Nada, cuando queráis.
¿Qué tal el inglés? Hablan un minuto y luego he visto al entrevistador como de mal humor. ¿Cuál es tu nivel de inglés? Mi nivel de inglés es C1, tengo un certificado de no sé qué y además soy bilingüe por parte de mi padre, nací en no sé dónde y estuve trabajando 5 años en la compañía no sé Londres. ¡Pum! Cuanto más concreto sea uno, yo os digo que mejor, ¿no? Vale, nada, gracias a ti, Honorio. Gracias a lo de los demás, si lo he dicho, cualquier cosilla me dais un mensaje, si queréis. Y si no, pues nos vemos el jueves, sin problema, para hablar de mercado oculto y networking. Nada, gracias.